Hola, 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 mis apreciados amigos. Dios te bendiga abundantemente. Sí, es una alegría volvernos a reunir aquí. Nuestro tercer día. Sí, nuestro tercer día y nuestro tercer tema. Como tú bien sabes, esta semana ha comenzado desde el día sábado. Hemos comenzado el sábado por la noche, el domingo por la noche y hoy lunes también a las 8 de la noche. Es un programa muy especial. Este programa está hecho exclusivamente para ti, amigo, para ti, amiga. Sí, para ti que nos estás viendo, para ti que estás detrás de la pantalla. Esto ha comenzado el día sábado con un tema que vemos aquí, en la parte posterior. Amor escrito con sangre. Fue el tema del día sábado. El tema del día domingo fue Cristo, nuestro sustituto. Ahí hemos hablado cómo es que Cristo se manifestó para ser nuestro sustituto. Y el día de hoy vamos a hablar de Cristo como nuestro rescatador. Sí, ¿qué te parece ese tema? Muy interesante, ¿verdad? Cristo como nuestro rescatador. En esta vida, muchas veces yo quiero hacer una introducción para un poco entender lo que significa el título del día de hoy. Día 3 de Semana Santa. Cristo nuestro rescatador. Presta bastante atención. Cuando uno, por ejemplo, está en la playa y, por ejemplo, está ahí nadando y por esas circunstancias de la vida, en medio de que estamos en la playa, nos estamos ahogando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Necesitamos que alguien nos rescate, ¿verdad? Y para eso existe ¿quién? Los salvavidas. Los salvavidas existen. Lo mismo pasa en una piscina. Cuando uno se está ahogando, ¿quién viene? El salvavidas. Aquel que nos rescata. Otro ejemplo, cuando una casa se está quemando, ¿qué sucede? ¿A quiénes llaman? A los bomberos. ¿Y los bomberos qué hacen? Apagan el incendio y rescatan a las personas que están dentro. Apreciado amigo y apreciada amiga, Jesucristo hizo más que eso. Jesucristo nos rescató. Y nos rescató con algo muy precioso. Jesucristo rescató a su pueblo con su sangre. Sí, con su sangre. Tu nombre fue escrito en la cruz con su sangre. Jesucristo murió por ti. Así es, amigo. Jesucristo fue aquel personaje que utilizó su sangre para rescatarte. En esta vida todos necesitamos ser rescatados. Pero hay un máximo rescate que muchas veces el ser humano no lo considera. Y ese rescate se llama Cristo Jesús. Cristo quiso rescatarte a ti y a mí utilizando su sangre. La sangre preciosa de Cristo fue derramada y fue escrito, con su sangre fue escrito tu nombre. Sí, apreciado amigo, tú que estás ahí detrás de la pantalla, Jesucristo escribió tu nombre con su sangre allí en la cruz del Calvario. Hoy, apreciado amigo y apreciada amiga, el tema nuestro es Cristo como nuestro rescatador. ¿Tú quisieras que Cristo sea tu rescatador? Ahora tú podrás hacer la pregunta seguramente. ¿Pero cómo? ¿Cristo de qué me tiene que rescatar? Si yo no estoy en peligro. Pero yo te hago una pregunta. El rescate no solamente lo dan aquellas personas que necesitan una ayuda, sino que también las personas que no necesitan ayuda necesitan ser rescatados. ¿Pero rescatados de qué? Rescatados de las trampas de Satanás. Jesucristo ya murió por ti y por mí. Ya pagó el rescate. Pero ese rescate no tiene valor si es que nosotros no vamos en busca del autor del rescate. Sí, apreciado amigo. Esa es la situación que muchas personas no están entendiendo. Muchas personas piensan y creen, ¿de qué necesito ser rescatado? Si yo estoy libre, estoy caminando. Hoy estoy en mi casa, sí, pero igual puedo hacer lo que yo quiero. Sí, apreciado amigo, yo te hago una pregunta. Ahora que estás en tu casa, ahora que no puedes salir de casa, seguramente tú tienes algo que has comprado. Yo te voy a dar un ejemplo personal. Hoy me puse a meditar y me puse a pensar y dije lo siguiente. Señor, yo tengo un carro en mi casa. Yo tengo un carro que me costó mucho dinero.
Pero ¿de qué me sirve ese carro ahora si es que no lo puedo utilizar? Y ahí se me vino en la mente a decir que muchas veces las cosas materiales no tienen sentido, no tiene valor. ¿Cuánta gente tiene empresas y ahorita le sirve la empresa? No. ¿Cuánta gente tiene cosas materiales? ¿Le sirve? No. ¿Cuántas veces personas tienen 2, 3 casas? ¿Quiénes están en esas casas ahorita? Nadie la está disfrutando. Por eso, apreciados amigos, necesitamos ver la realidad de esta vida. Y cuando nosotros aceptamos ese rescate que Jesús hizo en la cruz por nosotros, vamos a entender realmente la situación en la cual estamos viviendo. Yo quiero comenzar el tema, pero invitándote a ti a hacer una oración. Sí, apreciado amigo. Sí, apreciada amiga. Yo quiero invitarte a ti que estás detrás de la pantalla. Y ojo, que el rescate no solamente es para el que está fuera de la iglesia. El rescate también es para aquel que está dentro de la iglesia. Y ahorita vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, cómo es que todos necesitamos ser rescatados. Vamos a orar. Yo quiero invitarte a inclinar el rostro y poder orar. A pedir la dirección de Jesús para poder entender su mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque reúnes a tus hijos. Tu Santo Espíritu, Padre, nos llama a cada uno de nosotros. Permítenos, Padre, tener comprensión y entendimiento para poder atribuirnos, apoderarnos lo que está en tu palabra, Padre. Bendice este estudio, bendice a las personas que están detrás de la pantalla. Dirígelo siempre, Padre, por el Espíritu Santo, en tu nombre oramos. Amén. Muy bien, apreciados amigos, el texto principal que el día de hoy vamos a leer, que nos habla acerca de Cristo como nuestro rescatador, está en Primera de Corintios. Vamos a abrir el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Ahí busca en tu Biblia también. Tienes que buscar en tu Biblia. Sí, si estás aquí en esta transmisión, coge tu Biblia. Tenemos que buscar la Biblia. Tenemos que ser como los bereanos. Los bereanos creían siempre y cuando estaba escrito. Así es. Y la iglesia es la iglesia que se caracteriza porque es una iglesia bíblica, la iglesia del libro antiguo, la iglesia de la Biblia. Tenemos que ver que todas las enseñanzas salgan de aquí, de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 5. Sí, lo escuchaste bien, el capítulo 5, el versículo 7. Vamos a prestar bastante atención a este versículo que es tremendo, que habla acerca del rescate que Dios hizo por medio de Jesús en favor nuestro. Leamos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue santificada por vosotros. El significado de este versículo es tremendo. Este no es un versículo cualesquiera. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, limpiaos de la vieja levadura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, antes de que conocemos a Jesús, somos personas con hábitos diferentes. Una persona que no conoce a Jesús tiene hábitos diferentes, tiene costumbres diferentes, tiene pensamientos diferentes, tiene filosofías diferentes. Cuando uno no conoce a Jesús, tiene la filosofía que tenía Pablo. Antes de conocer a Jesús, Pablo tenía una filosofía totalmente diferente. Pablo creía que lo correcto era matar a los cristianos. Eso era su filosofía, así había crecido. Tú y yo, antes de conocer a Jesús, teníamos filosofías, pensamientos, costumbres. Yo me acuerdo que antes, cuando alguien venía a tocarme la puerta, yo le decía, ahí nada más gracias. Yo soy católico, yo soy de una iglesia. Esa era mi filosofía. Así conservador había sido formado. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, limpiaos de la vieja levadura, de las costumbres antiguas, del viejo hombre, de los antiguos pensamientos, para que seáis nueva masa. Nos está hablando de una nueva criatura, de un nuevo hombre, de nuevos pensamientos,
de nueva oportunidad de abrir nuestro corazón en favor de Cristo. Nos está hablando de dejar lo anterior y venir a lo nuevo, aceptando ¿a quién? Ese rescate. No se puede aceptar el rescate si es que continuamos viviendo con la vida antigua. Podemos estar en la iglesia orando e incluso dando estudios bíblicos, pero si continuamos con la vieja levadura, con la vida antigua, con los hábitos anteriores, nos estamos engañando. Esto es para alguien que está conociendo o ya conoce a Jesús y sin embargo sigue con la vida antigua, con la vieja levadura, con los pensamientos que habíamos sido formados. Pero aquí el llamado de Dios es una masa nueva, una persona nueva, pero para que seamos personas nuevas, agentes de esperanza, necesitamos aceptar ese rescate. Miremos la diferencia, la comparación que hace el apóstol Pablo. Porque cuando él conoció a Jesús, de ahí en adelante, ¿cómo fue? Diferente. ¿Te das cuenta? Ahí está hablando de esas dos diferencias. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es, ¿quién es la Pascua? Dice la Biblia. Leemos nuevamente. Porque vuestra Pascua, que es, ¿quién es? Cristo. Bien ha respondido. La Biblia enseña que la Pascua tiene un nombre. Es Cristo. Cristo es la Pascua. Cuando uno habla de Pascua, está hablando de Cristo. Así es, apreciados amigos. Así es, apreciadas amigas. Ahora, tal vez tú podrás ahorita pensar, y hermano, ¿pero qué es Pascua? Yo no entiendo. Espera, ahorita vamos a entrar al significado de la Pascua, pero primero quiero que me entiendas que es Jesús quien hace una brecha entre lo anterior y lo posterior de una vida. Cuando uno no conoce a Jesús, tiene hábitos de su formación que posiblemente no son las correctas, pero después de aceptar ese rescate, viene una nueva vida. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Así es. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama ese Cordero? Cristo Jesús, que se le llama Pascua, que es Jesús. Interesante. Entonces, tenemos que entender que la Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros. Quiere decir que esa Pascua, quiere decir que ese sacrificio ya fue dado. ¿En favor de quién? De nosotros. O sea que Jesús hizo un trabajo completo aquí en la tierra. Jesucristo hizo un trabajo perfecto. Jesucristo no hizo un trabajo a medias. Jesucristo hizo un trabajo completo, íntegro en esta tierra. Y solamente nosotros necesitamos tomar una decisión. Una decisión. Si ya estamos dentro de la iglesia, si ya conocemos a Jesús, de ser íntegros, de estar comprometidos, de vivir siempre en plena comunión con Dios, porque la comunión va a ser como resultado de la comunión. Vamos a ver los frutos de una nueva vida, de una nueva criatura, de un nuevo carácter, de nuevos hábitos. Ahora, vamos a entender un poco acerca de lo que significa la Pascua. Yo quiero hacerte primero un pequeño bosquejo acerca de la Pascua. El pueblo de Israel, tú sabes que el pueblo de Israel tenía costumbres. Y una de las costumbres era la fiesta de las Pascuas. Sí, el pueblo de Israel tenía 7 fiestas. Realizaba 7 fiestas el pueblo de Israel. 4 fiestas simbolizaban a que Jesucristo iba a venir por primera vez. Cuando Jesucristo vino a esta tierra. 4 fiestas. Y esas 4 fiestas es la fiesta de las Pascuas, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. Esas 4 fiestas simbolizaban ¿a quién? A la primera venida de Cristo. ¿Y cuál fue la primera que estamos leyendo? La fiesta de las Pascuas. ¿Y cuándo se dio esa primera fiesta? ¿Cuándo se hizo
símbolo de esa primera fiesta? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Yo sé que tú lo sabes cuando se dio el símbolo de esa primera fiesta. Y fue cuando el pueblo de Israel estaba ¿dónde? En Egipto. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba sometido como esclavos, entonces Dios levantó a un hombre. Y ese hombre se llama Moisés. En esta historia, preciados amigos, Dios siempre levanta hombres y mujeres para el pueblo de Israel, para que pueda salir de la esclavitud. Sometido por Egipto, utilizó a Moisés. Y la primera fiesta de la Pascua fue antes de su salida del pueblo de Israel, del sometimiento de Faraón. Sí. ¿Y en qué consistía la fiesta de la Pascua? Ahora vamos a ver en qué consistía un poquito esta fiesta de la Pascua. Porque también conoces la historia antes de que ellos salgan de Egipto. Pero tal vez lo conoces como historia, pero no conoces como significado el nombre. Ahora, la fiesta de la Pascua consistía en separar a un cordero. Sí. Antes de que se dé la 10ª plaga, porque Jehová Dios había derramado todas sus plagas, y se iba a dar la 10ª plaga, y en esa 10ª plaga Dios habla a su pueblo y le dice por medio de Moisés que ellos deben de separar un cordero limpio, sin mancha, sin arrugas, el mejor de lo mejor, separarlos. ¿Para qué? Para que pueda ser sacrificado. Y para que pueda ser sacrificado, después ellos de ese sacrificio utilizar la sangre y colocarlo en el borde de sus puertas. Literalmente en los lindeles y en el marco. Sí, eso es lo que ellos tenían que hacer. Y eso tenían que hacerlo ¿para qué? Porque así había mandado Dios. Y aquel que no hacía ello en sus hogares, simplemente el primogénito moría. Pero Dios había dado una orden que lo haga. Y el pueblo de Israel lo hizo. Y aquel que no lo hizo, el primogénito murió. Y uno de esos primogénitos que murió fue el hijo de Faraón. Tal vez usted dirá, hermano, usted está hablando porque... ¿Y dónde dice? ¿Dónde está eso? Y es razonable. ¿Dónde dice? ¿Dónde está eso? Puede ser un invento mío. Puede ser una filosofía mía. Pero no, apreciado amigo. La palabra de Dios nos va a hablar que lo que te acabo de decir es totalmente verdadero. Sí, vamos a ver qué es lo que significó la Pascua, la primera fiesta de los israelitas. Vamos a abrir en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo nos resume básicamente lo que significa la Pascua. Vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 12. Préstale bastante atención. Y mira que el capítulo 12 dice como título Institución de la Pascua. ¿Te das cuenta? Mira, ahí el título nomás me va diciendo lo que vamos a ir leyendo. Y lo que te he acabado de explicar es como un resumen. Porque aquí explicarte todo eso demandaría mucho tiempo. Vamos a dejar que la palabra de Dios comience a hablar. Dice, en el capítulo 12 de Éxodo, vamos a leer el versículo 5. Dice, el animal será ¿cómo? Sin defecto. ¿Te das cuenta? O sea, el animal no era cualquier animal. Era un animal sin defecto. ¿Qué más sigue diciendo? Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. O sea, era un animal que no podía tener imperfecciones. Era lo mejor de lo mejor que ellos tenían que escoger. Ahí podemos ver el símbolo de un animal, un cordero. El símbolo que apunta ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Porque Jesús no fue un animal, Jesús fue una persona. Pero una persona sin mancha, sin pecado, perfecto. Por eso que el animal simbolizaba a Cristo, porque era un animal, como dice la Biblia, era un animal sin defecto. Interesante. Característica número 1 de la Pascua es la entrega y el sacrificio de un animal sin defecto. Segunda característica de la Pascua, en el versículo 7.
Dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Apreciados amigos, aquí hay una orden, sí, donde hay una orden, sinónimo de obediencia, sí. La obediencia que era que ellos tenían que pintar los lindeles. ¿Para qué? Para que los primogénitos no puedan morir. Entonces aquí hay una orden de parte de Dios. Pero esa orden es ¿para qué? ¿Para vida o para muerte? Para vida. Siempre lo que Dios hace en nuestra vida es para tener vida. Valga la redundancia. Y el pueblo de Israel obedeció. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Tú ya obedeciste a Jesús? Hay algo que Jesús nos pide. ¿Sabes? Hay algo que Jesús pide de sus hijos. Jesús pide que lo acepten. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Cómo se acepta a Jesús? ¿Cómo se acepta ese rescate? Por medio de Jesús, por medio del bautismo. Y el bautismo es algo que muchos le corren al bautismo. Y el bautismo, apreciado amigo y apreciada amiga, no es algo que te tenga que asustar. ¿Por qué lo piensas 2 veces, 3 veces para el bautismo? A veces, muchas personas nos ofrecen tantas cosas y no lo pensamos. Incluso personas que ni conocemos. No lo pensamos. Y le decimos sí. Y sin embargo, a veces esa decisión que hemos tomado nos hace sufrir. Uy, ¿por qué hice esto? ¿Por qué le creí? Pero cuando Jesús te dice lo que tienes que hacer, lo pensamos 2, 3 veces. Pero ¿sabes qué, amigo? ¿Sabes qué, amiga? El pueblo de Israel obedeció. Y cuando obedeció, ningún primogénito murió. La vida estaba para su pueblo. Y hoy Jesús quiere darte vida. Sí, Jesús quiere darte vida. Pero primero quiere ver tu decisión. Y una decisión de obediencia. Vamos a leer el versículo 13 hablando de la Pascua. Sigamos ahí y nos vamos al versículo 13. Dice la Biblia. La sangre os será por señal entre las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Jesucristo iba a ver la sangre que estaba pintada en los lindeles, así como manifiesta la Biblia. Jesús iba a pasar y iba a ver si es que ellos habían obedecido, que colocaban en los lindeles y en los marcos de la puerta. Si veía la sangre que él había dicho que colocasen, entonces los primogénitos de esa casa vivían. Pero si veía una casa que no tenía los lindeles ni los marcos pintados con la sangre del cordero, el primogénito moría. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Y dice la Biblia que cuando Dios veía que la sangre estaba en la puerta de los israelitas, pues no había muerte. No había muerte. Y yo quiero decirte algo, apreciado amigo. Los israelitas ya pasaron en el tiempo. Hoy los israelitas ya no existen más. Hoy Dios tiene un pueblo. Un pueblo que no pertenece a una iglesia por nombre. No. La iglesia de Dios no lleva un nombre. La iglesia de Dios es aquel que decide seguir a Jesús. Aquel que coloca no su sangre en los lindeles. Jesucristo cuando murió en la cruz derramó su sangre por ti y por mí. Esa sangre que iba derramándose en la cruz del Calvario, iba escribiéndose tu nombre, iba escribiéndose mi nombre. Sí, y la Biblia dice que cuando Jesús miraba que la sangre estaba en los bordes de la madera de esa puerta, no había muerte, sino había vida. Por eso Dios quiere colocar tu nombre en ese madero,
Para que cuando Jesús vea que tu nombre está escrito en ese madero, te dé la salvación, te dé la vida eterna. Interesante la aplicación que se dio en los tiempos anteriores, los tiempos antiguos. No se quedó en la historia. Tiene una aplicación para nosotros. Dios quiere ver que nuestro nombre está escrito en ese madero. ¿Y cómo podemos escribir nuestro nombre en ese madero? Aceptando a Jesús. Aceptando su llamado. Aceptando de que Jesús sea nuestro rescatador. Y Jesús quiere hoy ser quien te rescate. Que te rescate de las situaciones que muchas veces nos abofetean en esta vida y caemos abajo. Muchas veces lloramos, muchas veces nos lastimamos, muchas veces nos deprimimos, muchas veces el ser querido muere, muchas veces la enfermedad nos ataca, muchas veces la familia se desintegra y muchas otras cosas más suceden. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa todo eso? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios castiga? No, amigo, no, amiga, Dios no castiga. Detrás de ello hay alguien. Y ese alguien tiene un nombre. Y no merece mencionar ese nombre. El enemigo de Cristo no tiene espacio en este lugar. El enemigo de Cristo está vencido. Jesucristo está vivo. Jesucristo resucitó. Jesucristo quiere que tu nombre esté escrito allí. Porque cuando Jesús vea tu nombre escrito en ese madero, Jesucristo te va a dar vida. Y vida eterna. Por eso, hoy tenemos que tomar una decisión. Esa decisión es una decisión de aceptar a Jesús. Aceptar su llamado. Aceptar que Él puede hacerlo todo. Y que nosotros no podemos. Aceptar que tiene que cambiar nuestro carácter. Aceptar que tiene que hacernos semejantes a Él. Aceptar que dejemos de ser como toros bravos y pasemos a ser como corderos mansos. Sí, Jesús quiere cambiar muchas cosas en nosotros, pero Jesús no lo va a hacer por la fuerza. Jesús quiere cambiar todo en nosotros. Ser buenos padres, ser buenos hijos. Ver a las demás personas que no son nuestros familiares como si los fueren. Identificarnos con el dolor ajeno. Ver la necesidad de los demás. Que si uno tiene 2 o 3 cosas, compartirlo con los demás. Como te decía, ahora, ¿qué valor tienen las cosas? Dime tú. Hoy en día, en esta cuarentena, ¿qué valor tiene el carro que tienes ahorita? Si no lo puedes utilizar. ¿Qué valor tiene esa casa, esas 2, 3 casas que tienes? Si es que no la puedes rentar ahora. ¿Qué valor tiene todo lo que tienes? Las oficinas, los negocios, todo lo que puedas haber obtenido. Si es que no tienes libertad, no tiene ningún valor, apreciado amigo. Nada tiene valor cuando estamos lejos de Jesús. Y hoy Jesús nos está llamando. Esto lo que está pasando es una pequeña muestra. Y esto no lo está haciendo Jesús, apreciado amigo. No. Jesús utiliza lo malo que hace el enemigo de Dios para hacernos reflexionar. Y Jesús quiere llevarnos a la reflexión. ¿Y saben por qué? Porque Jesús sabe que nos queda poco tiempo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y en ese poco tiempo Él está trabajando tremendamente para que sus hijos no acepten a Jesús. Porque Satanás también tiene sus hijos, sus seguidores. Y Él está trabajando, ahorita por ejemplo, está trabajando en los corazones que están viendo esta programación. Porque por un lado te va a hacer pensar, ¿qué estás escuchando? Son cosas que siempre escucharon. Un muchacho que está leyendo, no le hagas caso. ¿Quién es? O tal vez te puede estar diciendo en tu corazón, ¿para qué? ¿Jesús va a venir? No, eso siempre pasó. ¿Y saben quién está trabajando para que eso esté en la mente y en el corazón? No es Jesús. ¿Cómo trabaja Jesús? Jesús trabaja con amor. Jesús te habla y te dice, sígueme. Porque cuando Jesús comenzó a llamar a uno de sus discípulos, le dijo, sígueme, sígueme, sígueme. Y los discípulos, uno a uno, lo siguieron. Así llama Jesús.
Así llama a Jesús para ser parte de su ejército. Y Dios quiere hacerte parte de ese ejército. Dios quiere ser aquel quien te rescate. Nosotros solos no podemos rescatarnos. Una persona que se está ahogando en una piscina, ¿tú crees que solo puede rescatarse? ¿Puede autorrescatarse? No. La persona que se está ahogando en una piscina necesita de un salvavidas. Necesita de otra persona. De una persona que entre en rescate de él. Nosotros estamos en una piscina gigante de este mundo. En una piscina que muchos, gracias a Dios, hemos aprendido a nadar. Porque Jesucristo nos ha enseñado a nadar en medio de las dificultades, a nadar en medio de las situaciones adversas. Pero muchas personas no han aprendido a nadar y se están ahogando. Y Jesucristo quiere rescatarte, quiere enseñarte a nadar. Cuando Jesucristo nos enseña a nadar, podremos flotar, podremos vivir en esta tierra. Y un día Jesucristo nos rescatará en su forma absoluta, dándonos la vida eterna. Así es, apreciado amigo, así es, apreciada amiga. Y yo quiero terminar con un último versículo. ¿Ya entendiste el significado de la Pascua? La Pascua es el símbolo de Jesús. La Pascua es un cordero que se entregó en favor de un rescate, en favor del rescate del pueblo de Israel. Sacrificaron un cordero para ser rescatados de la esclavitud. Hoy, Jesucristo quiere rescatarte a ti y a mí. Aceptar ese cordero que ya murió en la cruz. Ese cordero es la llave, es el pasaporte que nos lleva delante de Dios. Sí, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, dice la Biblia. Solamente hay un nombre y ese nombre es Jesucristo. Maravilloso. Tremenda noticia para ti y para mí. Yo quiero terminar con un último versículo. Yo quiero terminar con el versículo que está en el libro de Filipenses. Vamos a abrir el libro de Filipenses que está en el Nuevo Testamento. Ábrelo, no te olvides abrir la palabra de Dios en Filipenses. Vamos a ir en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2, versículo 8. Préstale bastante atención, concéntrate en la lectura que voy a hacer. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios: mas aún hallándose en la condición de hombre, refiriéndose a Jesús, nuevamente, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo era la condición de Jesús? Dice la Biblia, era una condición de hombre. Muchos podrían decir, sí, Jesús se entregó a la cruz porque puede ser a Dios. La Biblia enseña, dice, más aún, a pesar de todo, a pesar de ser hombre, hallándose en la condición de hombre como tú y como yo, con nuestras debilidades, con nuestros miedos, con nuestros sufrimientos, más aún a pesar de ello, dice la Biblia que se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, ¿por qué? Porque Jesucristo fue sin pecado a la cruz. Yo quiero hacerte ver algo. En los tiempos que Jesús fue crucificado, ¿sabes a quiénes crucificaban ahí en la cruz? Al peor delincuente. Lo peor de lo peor merecía la crucifixión. Y yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Tú crees que Jesús merecía morir así? Tal vez Jesús merecía morir de cualquier otra manera. Ni merecía morir. Pero colocándonos en la situación de que merecía morir, no merecía morir así en la cruz. Porque morir en una cruz en esos tiempos era lo peor de lo peor. Un criminal, un asesino, tenía que morir en la cruz. Y Jesús no fue nada de eso. Jesús fue un ser humano como tú y como yo, como dice la Biblia. Jesús
no tuvo pecado, porque si tuviese pecado ya no sería un cordero sin defecto. Y Jesús fue un cordero sin defecto, un cordero realmente que merecía ser ofrecido. Y a pesar de ello, dice la Biblia, que se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Porque su condición era sin pecado. Y al morir por ti, por mí, por todas las personas, todos esos pecados se le atribuyeron a Él. Jesús no murió desangrado. Jesús murió porque sintió todo el peso de la humanidad que estaba muriendo. Y ese peso que Él cargó allí desangrándose, no te llama la atención, no te pone en reflexión todo lo que alguien hizo algo por ti alguna vez. Tu padre, tu madre hizo algo por ti. Yo estoy seguro que sí. ¿Y cómo te sientes cuando tu papá, tu mamá, tu hermano, alguien hizo algo por ti? Te sientes muy bien. Eres agradecido por lo que hicieron por ti. Pero nuestros ojos no entienden, no comprenden el sacrificio que hizo Jesús para rescatarnos. Y yo quiero que el Espíritu Santo nos haga entender la magnitud de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No fue algo fácil para Él. Por eso que en esta semana estamos predicando, no a una iglesia, estamos predicando a Jesús, a nuestra Pascua que fue entregado por ti y por mí, a ese Cordero sin defecto. Jesús sin defecto, sin pecado, fue a esa cruz. Se humilló a sí mismo porque los pecados nuestros estuvieron encima de Él. Sí, apreciado amigo, sí, apreciada amiga. Pero no solamente eso. La Biblia sigue hablando. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una enseñanza que Jesús nos quiere dar es la obediencia. Obediencia de muerte. Jesús sabía a dónde tenía que ir. Jesús sabía la misión que tenía. Y su misión fue allí. No miró a otro lado. No miró a la derecha, no miró a la izquierda. Colocó su punto en la salvación del hombre. Dijo, yo tengo que morir. ¿Eso le costó? ¿Fue fácil? No. Pero Él nunca sacó la mirada. Nunca dejó de mirarte a ti. Nunca dejó de mirarme a mí. Cuando Él estaba muriendo, estaba mirándome a mí. Estaba mirándote a ti. Estaba mirando a las personas que hoy en día estamos vivos en esta tierra. Y por nosotros murió. Por el hijo que recién vas a tener. O por el que ya tienes. Por Él murió. Sí. Entiéndelo. El Espíritu de Dios quiere hacernos entender la magnitud del sacrificio, de aceptar a ese rescatador. La Biblia termina diciendo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios nos llama a la obediencia. ¿Y qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios busca? Yo voy a leerte el último versículo para terminar. Y eso está en el libro de Marcos. Libro de Marcos. En el último capítulo del libro de Marcos, yo voy a leerte esta cita. Si tienes la Biblia ahí en casa o en un aplicativo, búscalo. Búscalo. Nunca te atrevas solamente a escuchar a los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Pero si tú vas a la Biblia y la Biblia te confirma lo que yo te estoy diciendo, entonces la palabra de Dios tiene poder. Así es. Vamos a leer aquí el capítulo 16 de Marcos y el versículo 16. Vamos a leer esto último. La obediencia que Dios nos pide a nosotros. Porque dice, lo que hemos leído anteriormente, es que Jesús fue obediente hasta la muerte. Y a muerte de cruz. Y vamos a ver qué es la obediencia que nos pide a nosotros. Capítulo 16 de Marcos, versículo 16. El que crea y sea bautizado será salvo,
pero el que no crea será condenado. Habla de la salvación y habla de la condenación. Habla de la vida eterna y habla de la muerte eterna. Pero ¿quiénes van a tener vida eterna? ¿Quiénes van a tener muerte eterna? Aquí la Biblia es clara y enfática. No podemos colocar nuestros oídos y decir, no, no creo en eso. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Apreciado amigo, la Biblia enseña que no solamente basta creer. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Le prestaste atención al versículo? Quien va a ser salvo por Cristo Jesús no solamente es el que cree, el que dice yo creo en Dios. La Biblia nos dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Si yo creo, me bautizo, porque el bautismo es lo que Jesús hizo. Antes de comenzar su ministerio, Jesús se bautizó como ejemplo de comenzar su ministerio. Hoy Dios nos llama para que nosotros podamos aceptar. Si queremos aceptar esa salvación que Dios habla en su palabra, tenemos que creer y aceptar el bautismo. El bautismo no es el antojo de alguien. El bautismo es lo que Dios nos invita a obedecer con amor. Y te he venido repitiendo toda esta semana que Dios habla con amor. Dios habla tocando respetuosamente a ti y a mí. Este llamado no es solamente para aquellas personas que no conocen a Jesús. No, apreciado amigo. Yo quiero hacerte en esta noche una invitación. Yo quiero hacerte un llamado. Sí, tú que me estás mirando en este momento. Tú que ahorita estás luchando y tal vez dices, ¿pero por qué? O sea, ¿qué necesidad hay de salvarme? Yo soy bueno, no le hago daño a nadie. ¿Qué necesidad hay de que yo me bautice? Yo he obrado bien. No le he sacado la vuelta a mi esposo. Siempre le cocino. O como hombre, yo cumplo con mis hijos, yo trabajo, me sacrifico por ellos. Le doy el dinero a mi casa, aporto. Pero apreciado amigo, la Biblia no habla acerca de eso. Sé que todas esas cosas que haces como persona humana son cosas buenas, personas morales, personas que actúan bien. Eso está bueno. Pero no por obra seremos salvos, dice la Biblia, para que nadie se jacte. Nada de lo que podamos hacer nos va a salvar. Solamente la aceptación de ese rescate. La aceptación de Jesús por medio del bautismo es lo único que nos puede salvar. No hay otra manera de ser salvos. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Quieres escapar a la voz de Dios que te llama hoy y te dice, no solamente basta creer, sino también es necesario bautizarse? ¿Quieres prepararte para el bautismo? ¿Quieres comenzar a conocer a Jesús en tu vida? Y que llegara el día donde tú le aceptes públicamente a Jesús por medio del bautismo. Porque cuando Jesús se bautizó, estaban viéndolo todos. Yo quiero hacerte un llamado. Sí, tú que me estás mirando ahorita, tú que estás detrás de la pantalla. Sí. Y este llamado no es solamente para el que ya está en la iglesia o para el que no está en la iglesia. Este llamado es para el que está dentro de la iglesia y para el que está fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces el que está dentro de la iglesia ha aceptado el llamado de Jesús por medio del bautismo, sí, pero ha roto su compromiso. Poco a poco se ha ido alejando del compromiso que hizo en un inicio. Y en esta noche yo quiero hacerte un llamado primero a ti, que estás dentro de la iglesia, que ya te bautizaste, pero que tal vez por esas cosas de la vida te has alejado. Necesitas un rebautismo. Necesitas nuevamente comprometerte con Dios y decirle, Señor Jesús, yo quiero aceptar ese rescate que tú hiciste ahí en la cruz. Quiero colocar mi nombre en el madero.
con tu sangre. Y también quiero hacer un segundo llamado para aquella persona que no está en la iglesia, que no pertenece a la iglesia. No importa. El llamado es para los que están dentro de la iglesia y para los que están fuera. Y no estamos hablando de una iglesia en estructura o por nombre. La iglesia son personas que deciden seguir a Jesús. Personas que deciden en favor de Cristo Jesús. Y si tú eres una de ellas, yo te hago un llamado a ti también. Para que Jesús pueda ser tu mayor rescate. Que puedas aceptar su llamado. Yo aquí tengo un nombre. Yo aquí tengo un nombre muy especial. Yo quiero orar por esta persona. Un grande amigo. Grandes padres. Él tuvo grandes padres. Yo quiero orar por esta persona. Él se llama Abel. Voy a colocar aquí su nombre en la cruz. Ahí está su nombre de mi amigo. Abel, gracias por ver esta transmisión. Nunca te desanimes. Nunca dejes que el enemigo te señale. Así va a ser siempre Satanás. Va a querer vernos abajo. Y si estamos dentro de la iglesia nos va a señalar y nos va a decir que no servimos para nada. Y si estamos fuera de la iglesia también nos va a decir que no sirve de nada. Por eso yo quiero hacerte un llamado. Sí. Yo quiero hacerte un llamado a ti que estás ahí detrás de la pantalla. Aceptar hoy la voz de Jesús. Aceptar hoy ese llamado que Él nos hace. No hay manera, no puedes pensar. No tienes tiempo para pensar. Este tiempo está por terminar. Miremos a nuestro entorno. Es tan evidente las cosas que Jesús ya está viniendo en busca de su pueblo. Tenemos que prepararnos. Por eso hoy el llamado es para el que está dentro de la iglesia y para el que está fuera de la iglesia. Tenemos que aceptar ese sacrificio a ese Cordero perfecto. Yo quiero hacer una oración por ti. Si tú sientes que deseas que Jesús sea tu rescate, tu mayor rescate. Que Jesús, cuando venga en los cielos y vea tu nombre escrito en esa cruz, escrito con su sangre, vas a heredar la patria celestial. Por eso hoy, si tú deseas colocar tu nombre a Jesús como tu rescatador, yo te hago un llamado, ponte de pie. Allí donde tú estás, ponte de pie. Si eres de la iglesia y sientes que necesitamos arreglar cuentas con Dios, ponte de pie. No sientas vergüenza. Ponte de pie. Y si no estás dentro de una iglesia, igual, sientes que Jesús te ha hablado, que Jesús tiene que ser tu rescatador y aceptarlo como el Cordero, tu Pascua personal, ponte de pie. Este compromiso no es un compromiso con una iglesia, es un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. El que fue ayer, hoy y lo seguirá siendo siempre. Si sientes ese llamado, ponte de pie, apreciado amigo, apreciada amiga que me estás viendo. Yo voy a orar por ti. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, tu palabra ha sido abierta. Hemos visto, Padre, que usted fue obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Y Padre, tenemos que tener esa misma actitud nosotros, de ser obedientes. Tu palabra ha sido manifestada. Todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, será rescatado. Queremos ser rescatados y para ello tenemos que creer y bautizarnos. Hoy hemos hecho un llamado y muchos de tus hijos que están detrás de la pantalla y los que recién van a ver la programación se están poniendo de pie como símbolo de aceptarte como su rescatador, Padre. Estas bellas personas se han puesto de pie porque han aceptado que necesitan ser rescatados.
Señor Jesús, cuídalos a ellos. El enemigo está trabajando poderosamente también para que ellos desistan del llamado de Jesús, para que ellos no puedan ver que ese llamado es importante y vital para todos. Bendice a cada una de estas bellas personas que se han puesto de pie. Y para aquellas que no se han puesto de pie, Padre, igual, convéncelas en el transcurso de esta semana que estamos en esta programación. Bendice a cada uno de mis amigos que están viendo la programación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos, esta ha sido la programación del día de hoy. Y yo quiero hacer algunos saludos. Sí, yo quiero hacer algunos saludos. Y quiero saludarte a ti, Manuel. Manuel, que estás allí viendo la transmisión. Gracias por ver. Gracias por ver el mensaje del Señor. Gracias por aceptar, Manuel, el llamado. Gracias por ver esta transmisión. Gracias también, Inés, Ida Carrillo. Gracias por ver esta programación y aceptar a Jesús como tu Salvador, hoy, mañana y siempre. Gracias también, Cielo, por estar viendo esta programación. Dios te va a bendecir abundantemente. Dios está hablando a tu corazón. Dios habla a todos los corazones independientemente de la edad. Siéntete bendecida, Cielo. Siéntete bendecida, mi prima Ruth, mi prima hermana. Por segundo día nos está siguiendo. No siguiendo a un hombre, siguiendo la programación de Cristo Jesús. Y Dios va a bendecir su hogar. Dios va a vigilar a toda su familia. Dios va a enviar a sus ángeles para que esté contigo, Ruth. Para que bendiga tu hogar, bendiga a tu esposo, a tus hijos. Sí. También quiero saludarte a ti, Ángel, por ver esta programación. Gracias, Ángel, por aceptar el mensaje del Señor. Porque las palabras de Dios son palabras de vida. Y también saludar a mis amigos, a Hilton, a Javier, sí, a Saúl. Tal vez me olvido de ahí por alguien. Nuestros estudiantes de la Biblia. Bendiciones, apreciados amigos. Y mañana los espero a las 8 de la noche. Vamos a tener un cuarto tema. Nos vamos por el cuarto tema. Cuarta bendición. Cuarta perla de parte de Cristo Jesús, haciéndonos el llamado para aceptarlo. Dios los bendiga a todos. Una feliz noche. Maranatán. Cristo viene. Prepárate.